Hoy vamos a hablar acerca de las prácticas sociales del lenguaje. Pero, ¿sabemos qué son las prácticas sociales del lenguaje? Bueno, las prácticas sociales del lenguaje son aquellas que permiten la comunicación oral y escrita para la comprensión de la realidad, así como la construcción e intercambio de los conocimientos. En el 2006 se definió las prácticas sociales del lenguaje como las pautas o modos de interacción que enmarcan la producción o interpretación de los textos orales y escritos. Comprender los diferentes modos de leer, interpretar, estudiar y compartir los textos, de aproximarse a la escritura y de participar en los intercambios, de analizarlos. Es importante para las prácticas sociales del lenguaje buscar el desempeño de los estudiantes para que puedan expresarse haciendo uso del lenguaje oral o escrito utilizando el lenguaje formal. Unos ejemplos de las prácticas en la vida diaria son los modos de leer, de interpretar y de estudiar. Las prácticas sociales buscan que los alumnos se desempeñen en sus estudios haciendo uso de la comunicación oral o escrito, implementando el lenguaje formal. Para que a nosotros nos quede un poco más claro lo que son las prácticas sociales del lenguaje, tenemos que tener muy claros algunos conceptos que se relacionan con esto, como lo son la lengua. La lengua es el sistema lingüístico que los hablantes aprenden y retienen en su memoria para desarrollar el proceso de comunicación. Esto quiere decir que la lengua está conformada por una serie de signos orales y escritos necesarios para la comunicación entre las personas. Asimismo, tenemos lenguaje. El lenguaje es la capacidad de los seres vivos para comunicarse entre sí, ya sea con signos, sonidos, gestos y movimientos. Posteriormente tenemos el habla. El habla son las prácticas de una persona de forma individual y voluntaria cifra un mensaje correcto, eligiendo para ello el código y los signos y las reglas adecuadas para este. Posteriormente tenemos algunas de las características que presentan las prácticas sociales del lenguaje. Las prácticas sociales del lenguaje son prácticas, ya que todos hacemos uso de estas para comunicarnos mediante los textos orales o escritos en determinadas situaciones. Asimismo, son culturales porque representan diferentes rasgos según a la comunidad en la que se desarrolle, y son históricas porque estas varían con el tiempo. Por ejemplo, la forma en la que nos comunicamos anteriormente utilizábamos cartas, telegramas para enviar un mensaje, y en la actualidad hacemos uso de mensajes de texto. Son cognitivas y lingüísticas porque manifiestan un modo de pensar y de entender el mundo, y se expresan de forma léxica, sintáctica y textual. Asimismo, implican un propósito comunicativo. Están vinculadas al contexto social de la comunicación, consideran un destinatario o destinatarios concretos y consideran el tipo de texto involucrado. Las prácticas sociales del lenguaje se encuentran organizadas dentro del Plan de Estudios 2018 de Educación Básica en Estudio, Literatura, Participación Social, y asimismo se agrega oralidad para el nivel preescolar. La importancia de las prácticas sociales del lenguaje dentro de educación primaria es que ponen al alcance de los alumnos los modos de utilizar el lenguaje culturalmente significativo, además de que reúne y secuencia los contenidos en diferente naturaleza en actividades socialmente relevantes para los estudiantes. Las prácticas hoy en día tienen una gran dificultad, que es la forma de enseñar, ya que hoy en día aún se enseña como anteriormente se enseñaba. Es por eso que para cambiar esta forma de enseñar lo que es la asignatura de español lengua materna, se implementaron las prácticas sociales a los programas de estudios. Ahora manejaremos un ejemplo del ámbito de literatura.
Para ello nuestra práctica social es lectura, escritura y escenificación de obras teatrales. Nuestro aprendizaje esperado es seleccionar una obra de texto infantil breve para representarla con títeres. Nuestra función del lenguaje es entretener y relatar, y nuestros participantes son los profesionales, que en este caso son los docentes y los alumnos. Nuestro tipo de lenguaje que vamos a utilizar o se utiliza en este es el conversacional y narrativo. Aquí se ponen en juego 4 habilidades comunicativas, que son leer, escribir, escuchar y hablar. Esto se ha desarrollado dentro del contexto escolar y está vigente.